Disciplinas y métodos filosóficos. Como subtítulo tenemos Explorando los fundamentos de la filosofía. Como una breve introducción, abrimos con la interrogante que dice qué son las disciplinas y métodos filosóficos. Las disciplinas filosóficas son aquellas ramas de la filosofía que por su objeto de estudio, metodología e historia contribuyen una disciplina propia, formal y autónoma. La mayoría de ellas se vieron consolidadas por las universidades del siglo XX por quienes ejercían académicamente la filosofía. Como ejemplos de disciplinas filosóficas tenemos lo que son la metafísica, la gnoseología, epistemología, la lógica, la ética, la estética, la política, el lenguaje y la filosofía de la educación. Disciplinas filosóficas. Las disciplinas filosóficas son ramas de la filosofía que abordan distintas áreas del conocimiento, buscando responder preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento, la moral, el arte y mucho más. A continuación tenemos un resumen de las principales disciplinas filosóficas. Metafísica, ¿qué estudia? La metafísica investiga la naturaleza de la realidad, el ser, existencia y fundamentos del universo. Como preguntas típicas tenemos ¿qué significa existir? ¿Qué es la realidad? ¿Existe algo más allá del mundo físico? Y sus disciplinas es la ontología, que es el estudio del ser, y cosmología, que estudia el origen y estructura del universo. Epistemología, que estudia, reflexiona sobre el conocimiento, su naturaleza, fuente, límite y validez. Como preguntas típicas tenemos ¿qué podemos conocer? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué diferencia hay entre creencia y conocimiento? Y como aplicación la ciencia y la teoría del aprendizaje. Después tenemos la ética. ¿Qué estudia la ética? Dice que examina los principios de la moralidad y las normas que guían con la conducta humana. Como preguntas típicas tenemos que ¿qué es lo bueno y lo malo? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué hace que una acción sea moralmente correcta? Y como ramas principales tenemos la ética normativa, la maética y ética aplicada, como bioética y ética empresarial. Estética, ¿qué estudia? Se centra en la naturaleza de la belleza, el arte y la percepción estética. Preguntas típicas. ¿Qué es lo bello? ¿Qué hace que algo sea arte? ¿Existe un criterio objetivo para juzgar lo artístico? Como ejemplo de esto tenemos la filosofía del arte y la crítica cultural. La lógica, ¿qué estudia la lógica? Analiza los principios del razonamiento correcto, las estructuras del pensamiento y la argumentación válida. Como preguntas típicas tenemos ¿qué hace un argumento qué hace que un argumento sea válido? ¿Cómo identificar errores lógicos? ¿Qué relación hay entre lenguaje y pensamiento? Y como aplicación tenemos que se aplica en la matemática, computación y análisis crítico. Filosofía política, ¿qué estudia? Reflexiona sobre las estructuras de poder, la organización de la sociedad, la justicia y los derechos. Como preguntas típicas tenemos, ¿qué es una sociedad justa? ¿Cuál es el mejor sistema político? ¿Qué derechos tiene una persona en sociedad? Autores clave para esto fue Platón, Hobbes, Locke, Rousseau y Marx. Filosofía de la ciencia, ¿qué estudia? Analiza los fundamentos, métodos y límites del conocimiento científico. Como preguntas típicas tenemos ¿qué distingue la ciencia de otras formas de conocimiento? ¿Qué implica una teoría científica? ¿Qué es la ciencia objetiva? Como ejemplos tenemos la reflexión sobre el método científico y la ética en la investigación. Filosofía del lenguaje, que estudia, examina la naturaleza, el uso y el significado del lenguaje. Como preguntas típicas tenemos cómo se relaciona el lenguaje con el pensamiento, qué significa una palabra o una oración. ¿Puede el lenguaje expresar toda nuestra experiencia? A continuación tenemos lo que son los métodos filosóficos. Dice que los métodos filosóficos son herramientas o enfoques utilizados por los filósofos para analizar problemas, desarrollar argumentos y alcanzar
conclusiones de manera sistemática. A continuación les presento los principales métodos filosóficos junto con sus características y ejemplos. Primero, el método dialecto, que consiste en un diálogo crítico entre diferentes puntos de vista, donde se confrontan ideas opuestas para llegar a una síntesis o una verdad más compleja. El origen es Platón, Sócrates. Más tarde, Hegel desarrolló su propia versión. Como ejemplo, Sócrates haciendo preguntas para exponer contradicciones en las ideas del interlocutor y así refinar el conocimiento. Hay el tesis más antítesis es igual a síntesis. Aplicación: debates filosóficos, construcción de las teorías sociales. Método fenomenológico, método fenomenológico, que se centra en la descripción de las experiencias subjetivas tal como se presenta en la conciencia, suspendiendo juicios previos. El origen: Helmut Husserl. Ejemplo: reflexiona sobre la experiencia del tiempo sin asumir nociones físicas o científicas del tiempo. Aplicación: psicología, filosofía de la mente y estudios de la percepción. Método hermenéutico, que el método hermenéutico se basa en la interpretación de textos, símbolos y significados para comprender el contexto y la intención detrás de ellos. Origen: Hans Wolfgang Darser, aunque tiene raíces en la exégesis bíblica y la filosofía. Ejemplo: interpretar textos filosóficos clásicos considerando el contexto histórico y cultural. Analizar el símbolo en una obra de arte o literatura. Su aplicación es la literatura, en la historia, teología y ciencias sociales. Método analítico. Implica descomponer conceptos complejos en sus elementos más simples para analizarlos y clarificar su significado. Origen: Bertrand Russell y Richard Winston. En la tradición de la filosofía analítica. Como ejemplo, analizar el significado del término justicia, descomponiéndolo en sus prácticos y teóricos. Y la aplicación en la filosofía del lenguaje, epistemología y lo que es la lógica. Método crítico. Examina las bases y supuestos de los sistemas de pensamiento revelando sus limitaciones, contracciones o ideologías ocultas. El origen es la escuela de Frankfurt. Adorno, Husserl y Habermas también tiene raíces en Kant. Ejemplo: criticar el capitalismo, analizándolo cómo influye en la percepción, libertad y progreso. Evaluar sistemas éticos en base a sus aplicaciones prácticas. Aplicación en la ética, política, sociología, estudios culturales. Método empírico, que se basa en la observación de experiencias y datos sensoriales para llegar a conclusiones. Origen: empirismo filosófico, de Luke Hobbes. Ejemplo: analizar las creencias que se forman a través de las experiencias sensoriales. Desarrollar teorías éticas basadas en comportamientos observables. Aplicación: filosofía de la ciencia y epistemología. Método cartesiano, que es un método basado en la duda metódica y encontrar certezas absolutas partiendo de principios indudables. Origen: origen: René Descartes. Ejemplo: pienso, luego existo, como punto de partida para construir conocimiento. Aplicación en la filosofía moderna y en la epistemología. Método intuitivo. Recurre a la intuición o comprensión inmediata para captar verdades sin necesidad de análisis lógico. Origen: Henry Bergson. Ejemplo: comprender la esencia del tiempo o la libertad a través de una visión intuitiva. Aplicación en la metafísica y en la estética. Método histórico crítico, que examinar los conceptos e ideas en su contexto histórico para entender cómo han evolucionado. Origen: Friedrich Nietzsche
y otros historiadores de la filosofía. Como ejemplo, tenemos que analizar cómo las ideas del moral han cambiado a lo largo del tiempo, sus aplicaciones en la filosofía política y filosofía de la historia. Método socrático, que es, se basa en formular preguntas para provocar reflexiones profundas y cuestionar suspensos. El origen de Sócrates. Ejemplo, preguntar ¿qué es la justicia? Y guiar la discusión hasta que se llegue a una definición satisfactoria. Aplicación en la enseñanza, ética, filosofía y la política. Bueno, esta ha sido toda mi presentación el día de hoy y espero que les haya gustado. Muchas gracias.